y de la izquierda, Iván Cepeda, con la guerrilla del ELN. Y también, presidente, el bombardeo que está haciendo en estos momentos el gobierno Petro no quiere decir que estén en contra de los bandidos, quiere decir que se les salió de las manos toda la impunidad que le dieron a esos grupos guerrilleros y ahora a punta de bombas pretenden hacer campaña. No, esa nunca ha sido la política de ellos. La política de ellos es beneficiar a los grupos guerrilleros y criminales de Colombia. Las últimas intervenciones de J.P. Hernández y María Fernanda Cabal han detonado una tormenta política que golpea directamente el corazón del gobierno de Gustavo Petro. Revelaciones de pactos con el ELN, denuncias sobre la degradación de la ley que protege a los menores del reclutamiento forzado, compras militares incoherentes y calumnias presidenciales sin sustento configuran un panorama donde la incompetencia, el abuso y la ideología pesan más que la vida y la seguridad de los colombianos. Estas declaraciones no solo exponen la crisis moral del gobierno, sino que revelan la profundidad del daño que el petrismo está causando al Estado de Derecho. Pero sí quería dejar una claridad y que los colombianos tienen que saber que el reclutamiento de niños en los grupos guerrilleros es una consecuencia de las negociaciones que ha hecho el candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, con la guerrilla del ELN. Hace un momento estaba aquí sentado, le dije que no se fuera porque me iba a referir a él. Tengo en mis manos un documento donde está la firma de Iván Cepeda y al lado está la firma del guerrillero cabecilla del ELN, Pablo Beltrán. ¿Qué están haciendo en este documento? Nada más ni nada menos que degradando una ley tan importante como es la ley 833 del año 2003, que protege a los niños menores de 18 años de ser reclutados por las guerrillas. Una ley que nació de un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de la infancia en el conflicto armado. Esta ley se hizo en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, pero resulta que en el gobierno de Gustavo Petro se sienta el bandido criminal de Pablo Beltrán, cabecilla del ELN, con el candidato del pacto histórico, Iván Cepeda, a pactar la degradación de esa ley. ¿En dónde? En el punto 14, donde dejaron esto explícitamente: no utilizar de manera alguna a menores de 15 años de edad en el conflicto armado conforme con el derecho internacional humanitario. O sea, ya no como dice la ley, que no se pueden reclutar menores de 18 años, sino que pactan con el ELN que el reclutamiento no sea con menores de 15 años, colocando así entonces en carne de cañón a los jóvenes de 16 y de 17 años. Luego de haberle dado ese regalo donde precisamente estaban firmando también un cese al fuego, era una de las condiciones que estaban firmando en su momento, pues le dan el regalo de esta degradación de la ley 833. Presidente, cuando hicimos esta denuncia en la moción de censura, el ministro de Defensa le mandó un mensaje a los guerrilleros. Un minuto para que termine. Ese día el ministro Iván Velázquez le manda un mensaje a los grupos guerrilleros y les dice: si ustedes tienen menores de edad en sus filas, no los vamos a bombardear. ¿Qué pasó el día posterior? Empezó a aumentar el reclutamiento de menores en los grupos guerrilleros porque sabían que los iban a usar como escudos humanos para evitar bombardeos. Los niños indígenas se empezaron a suicidar para que las disidencias de la FARC y el ELN no los reclutaran. Hoy ese reclutamiento es consecuencia de los pactos que ha hecho el candidato del petrismo y de la izquierda, Iván Cepeda, con la guerrilla del ELN. Y también, presidente, el bombardeo que está haciendo en estos momentos el gobierno Petro no quiere decir que estén en contra de los bandidos, quiere decir que se les salió de las manos toda la impunidad que le dieron a esos grupos guerrilleros y ahora a punta de bombas pretenden hacer campaña. No, esa nunca ha sido la política de ellos. La política de ellos es beneficiar a los grupos guerrilleros y criminales de Colombia. La guerra es la manifestación más degradante de la conducta humana. Nunca debemos desearla, pero las sociedades
construyen un Estado de Derecho a través de una constitución política y un desarrollo normativo donde ponen de presente la defensa del derecho a la vida y la protección de la vida con el uso legítimo de la fuerza. La fuerza pública es la que garantiza la estabilidad del Estado de Derecho. Por eso aquí hay que aclararle a muchos confundidos que una operación militar ofensiva que permite neutralizar fuerzas enemigas mediante tareas técnicas y tácticas, además de proteger a los soldados, no tiene ningún vacío operacional. La necesidad militar hace parte del principio del DIH. En este sentido, sí era necesario realizar esa operación de acción ofensiva sobre el objetivo militar previsto por la inteligencia para preservar precisamente la vida de los soldados. Independientemente de que se sea mayor o menor de edad, los combatientes hacen parte de la conducción de las hostilidades, más si se tiene función continua de combate. Esta es una realidad aquí y en cualquier país firmante del DIH. No es derechos humanos ni derecho internacional de los derechos humanos. Es el derecho de guerra, es los protocolos de Ginebra. Claro que es terrible que en Colombia, con esta narrativa, lo que se ha logrado es multiplicar el reclutamiento y la violación de las garantías de los menores. Claro que los bandidos de la guerrilla, FARC, ELN, EPL, siempre reclutaron niños para abusarlos y no pagaron un día de cárcel por ello. Aquí hay que respaldar a la fuerza pública, que también expone su vida y la expone contra muchas ofensas, no solo físicas, donde ellos también pierden sus extremidades, su salud mental e incluso sus vidas, sino contra el activismo que pretende dejarnos sin posibilidad de defendernos. Así como se inventaron que el glifosato daba cáncer y terminamos con 300.000 hectáreas de coca desplazando colombianos en los distintos lugares de Colombia, así hoy pretenden que no exista superioridad militar con el uso de la Fuerza Aérea. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Mi constancia es algo que se viene manifestando aquí desde hace mucho tiempo. Casanare, en su momento el mayor productor de petróleo de Colombia, y hoy el mayor productor de gas, y hoy prácticamente el gas más caro del país lo paga nuestro departamento y los departamentos productores. Pero aparte de eso, Ecopetrol, por falta de voluntad, está a punto de dejar sin gas a toda esa región. El gas que surte a Bogotá sale de allá. La senadora Sonia ha venido dando una batalla muy importante frente a este tema, los representantes, los demás senadores de la región. Pero esto parece no tener oídos. Nadie le para bolas, nadie le pone cuidado. Y hoy los mayores productores de gas del país están a punto de quedarse sin gas, y fuera de eso le están vendiendo el gas más caro de Colombia. Señor presidente, la senadora Sonia ha venido haciendo un trabajo, como le digo, muy importante. Hoy están invitadas unas personas del departamento de Casanare, que estamos a 7, 8 horas en carro de acá y se vinieron. Yo sé que la norma dice que tiene que haber quórum para declarar sesión informal, pero si hubiera la oportunidad de que los dejen hablar, son 2, 3 minuticos para que expresen de pronto las inquietudes. Nosotros estamos trabajando un proyecto de ley del cual soy autor con el representante Vladimir Olaya, que se está tramitando precisamente por esa problemática, pero sería importante que tanto las personas que vienen de Casanare y del Meta pudieran expresarse aquí frente a la plenaria para que ustedes conozcan de primera mano lo que está sucediendo, porque ya nos quedamos sin quórum prácticamente, señor presidente. Gracias.
para explicarle al país por qué es nefasta esta idea del gobierno de una nueva tributaria y de ponerle más impuestos a una clase media que ya se ve muy golpeada, que ya se siente asfixiada y que dista mucho de ese cuento chimbo de Petro, que le iban a poner impuestos solo a los 4.000 más ricos del país. Vemos que ya esto empieza ya a agredir de manera nociva a la clase media y a debilitarla, una clase media que le ha costado mucho llegar donde está y que cada vez con estos impuestos le cuesta más consolidarse y que cada vez le cuesta más estar disfrutando de una calidad de vida que mucho ha luchado y que todos la queremos ver gozando, y que desafortunadamente con estas propuestas conjuntas, pero todo parece indicar que se va a archivar. Le entendí al presidente de Cámara hoy, de las comisiones económicas, que iba a citar para el martes. Nosotros queremos dar el debate, pero lógicamente queremos dar el debate y explicar por qué vamos a votar que no y por qué vamos a hacer todo lo posible porque este nuevo esperpento de Petro se hunda. Senador, en otras noticias, usted también participó en la mañana de hoy en la creación de una subcomisión de seguimiento a la ley de competencias, esa que reglamenta el sistema general de participaciones, una reforma constitucional que fue el proyecto tal vez más importante que aprobó la legislatura anterior a este Congreso. ¿Cómo va eso? ¿Qué dijeron los representantes del Gobierno Nacional? Bueno, esta parte es chévere porque entonces nos dedicamos a dar buenas noticias, que ojalá y fueran más seguidas en este país. Empezamos a reglamentar la ley de competencias y de aumento de transferencias a los departamentos. Este país ha hablado años y años sobre la necesidad de escapar del centralismo, de descentralizar más el país, de darle más autonomía a los territorios. Pero no nos digamos mentiras, autonomía sin platica no existe. Usted empieza a ser autónomo cuando usted es responsable de sus propios éxitos o de sus propios fracasos en el caso de que haga mal las cosas. Entonces, cuando vemos que estos proyectos de ley pueden, digamos, empoderar a las regiones, a los departamentos, a tener más autonomía en sus proyectos y por ende también en sus obligaciones, creemos que nos acercamos más a un país donde las regiones sean las responsables de su propio futuro, que los departamentos sean los responsables de su propio futuro, para ver si escapamos de este centralismo que nos ha agobiado a los que venimos de las regiones, incluso ha agobiado también a Bogotá, porque cuando Bogotá no puede decidir autónomamente cómo Pepinos quiere un metro, está siendo víctima Bogotá también del mismo centralismo. Entonces, para nosotros es de muy buena noticia que se empiece a reglamentar cómo van a hacer estas transferencias, estas competencias, recordarle a los que han tenido alguna preocupación y en algunos de los casos una preocupación lógica, recordarles que estas transferencias en el proyecto de ley serán paulatinas y serán acordes a una serie de nuevas estructuraciones del arquitecto nacional, de la arquitectura político nacional, que le pueda brindar a las regiones, digamos, más autonomía sin tampoco ser irresponsables con las finanzas públicas nacionales. Por eso esto tiene un componente que va a ser paulatino y eso es muy importante decírselo a la opinión pública también. Senador, de esta actividad también participaron personas de la academia. Ellos tienen recomendaciones en un tema central y es que dicen que no hay articulación institucional, que el DNP, el Ministerio de Hacienda y otras entidades van como rueda suelta y al final no hay una articulación, y que la idea es que se corrija eso en este proyecto borrador que en 2 semanas llegaría aquí al Senado. Por supuesto, y esto es una gran oportunidad también para que el mismo gobierno central se organice mejor. Aquí hay una desorganización de funciones impresionantemente nociva para las mismas finanzas públicas nacionales. Aquí las entidades tienen que encontrar sinergias en las funciones que tengan. Aquí no puede haber con unas mismas funciones 5 y 6 entidades del orden nacional. Es muy importante especificar toda esta serie de funciones y articularlas en el gobierno central y asimismo en los gobiernos territoriales. Mire, usted no se imagina lo nocivo que es para la gerencia pública que este país tenga muchas entidades encargadas de las mismas funciones, porque no se generan unas especialidades que mejoren la gerencia pública y el desarrollo y la ejecución de los impuestos de los ciudadanos, que al final es lo que yo creo que tiene que hacerse respetar y tiene que hacerse rendir
lo más posible en un país con tantas necesidades. Senador, por último, ¿qué es lo que está pasando con el canal del dique y lo que usted ha denunciado del abandono estatal? Esto otro cuento más de Petro. Se encontraron un proyecto adjudicado, se encontraron un proyecto estructurado y no han hecho otra cosa que ponerle trabas a un proyecto que, si fuera que le pusieran trabas a la oposición, uno dice, bueno, vaya y venga. Pero a quien le están poniendo trabas es alrededor de 1.500.000 ciudadanos que están acentuados en esa zona, que desafortunadamente sufren con los inviernos, sufren con los veranos. Y este proyecto es importante decirle a la ciudadanía que tiene un área de exclusas que le permitiría a esas zonas y esos municipios del país tener un manejo hídrico óptimo de toda la cuenca potente del canal del dique, que es un peligro en las inundaciones, pero que también es un peligro en la época de sequías cuando no se logra represar el agua. Otro cuento chimbo de Petro, y sufren el 1.500.000 ciudadanos que tendrían que estar hoy beneficiados de un proyecto tan importante como el canal del dique, y sufren las 450.000 hectáreas de tierra que tiene la zona de influencia. Este gobierno no entiende que no solamente es titular una tierra, es que ese trabajador del campo logre tener una tierra productiva. Y este tipo de proyectos acercan a que esa región se vuelva productiva porque escape de la trampa de los inviernos fuertes y de los veranos fuertes, y desafortunadamente vemos que solo son trabas y trabas y trabas y poca ejecución. Otro cuento chimbo de Petro. Senador, fue noticia estos días en Colombia y en la región la compra por parte del gobierno colombiano de 17 aviones de combate por un costo de 16.5 billones. Usted ha dicho que ha sido la compra más cara del siglo. ¿Qué más reparos tiene frente a esto? No solo la compra más cara del siglo, sino la compra de la incoherencia, porque Petro, el senador, decía que no se justificaba la compra de aviones para la Fuerza Aérea de bombardeo de niños, decía él, que se debían utilizar esos recursos para la paz y para la salud. Hizo todo lo contrario, está adquiriendo en esa compra histórica, la compra del siglo, aviones, palabras de él, para el bombardeo de los niños. No hay coherencia, la más mínima. Senador, otro tema importante, y es que esta semana el presidente Gustavo Petro aseveró que el doctor Carlos Enrique Moreno, cuñado del expresidente Álvaro Uribe, tenía unos nexos con Audifarma. Sin embargo, usted desde la bancada del Centro Democrático han desmentido al jefe de Estado y tiene una petición puntual para que asuma ese error que él asegura en su cuenta de X. Hombre, el presidente Petro, le hago una invitación respetuosa, debe tener la gallardía de corregir su infamia, su calumnia. El doctor Moreno no pertenece a Audifarma, no hace parte de la junta directiva, no es socio, no es dueño de Audifarma. Uno no puede lanzar esas aseveraciones irresponsablemente, sobre todo cuando Petro, su gobierno, no le está dando los medicamentos a tiempo a los colombianos y está jugando con la salud y la vida de los colombianos. Uno no puede exponer a una persona así en la palestra pública cuando no tiene ni siquiera absolutamente nada que ver, no tiene un ápice de responsabilidad el doctor Moreno sobre Audifarma. Precisamente sobre estos temas de salud, la reforma a la salud sigue siendo un paciente en cuidados intensivos en la Comisión Séptima. ¿Qué ha pasado finalmente con esta iniciativa? La reforma a la salud está salvando, si se me permite la expresión, la salud de los colombianos, porque acuérdense que lo que buscan es ideologizarla, acabar con el sistema. Por eso nosotros desde la Comisión Séptima hemos actuado de manera seria, de manera responsable. Acuérdense y deben acordarse los colombianos, el gobierno en un concepto que envió a la Comisión Séptima del Senado, a la senadora Nadia Ablel, le dice que no hay recursos, que los recursos están supeditados a una ley de financiamiento que no ha sido aprobada. Mientras no sea aprobada, uno no puede debatir ni puede de manera irresponsable aprobar una reforma que no tiene los recursos para su implementación. Senador, por último, ¿qué tan graves son esas amenazas del líder de las disidencias, alias Iván Mordisco, en donde anuncia una oleada previa al tema electoral del próximo año en respuesta a los bombardeos del gobierno nacional? A ver, estamos viviendo el resultado de ese acuerdo de paz fallido de Juan Manuel Santos, donde nos engañaron a los colombianos, donde dijeron
que ya se acababa la guerra en la nación colombiana y cada día están más fortalecidos los grupos criminales. Cuando al criminal se lo envalentona, se le perdona, se envalentona. Cuando al criminal no se le combate con el imperio de la constitución política y de las leyes, sucede lo que hoy está sucediendo, que desafían a la institucionalidad, desafían a un presidente, desafían a la fuerza pública, presidente que ha sido, diría yo, timorato a la hora de combatir a los grupos criminales. Nos prometieron que en 3 meses se acababa el ELN, ahí está el ELN más fortalecido, no lo han acabado. Y cada día siguen copando franjas del territorio colombiano aún más grandes, más vastas. Las palabras de J.P. Hernández y María Fernanda Cabal son una radiografía brutal del país que Petro está dejando, un país donde los criminales avanzan, los niños quedan desprotegidos, las instituciones se debilitan y la verdad es reemplazada por propaganda. El documento presentado por Hernández, con la firma de Iván Cepeda junto a la del cabecilla del ELN, Pablo Beltrán, no es un detalle menor, es la evidencia de que este gobierno pactó la degradación explícita de la Ley 833, que protege a los menores del reclutamiento forzado. Pasaron de prohibir la vinculación de menores de 18 años a permitir implícitamente el uso de adolescentes de 16 y 17 como carne de cañón. Esta revelación es devastadora, pues demuestra que el supuesto humanismo del gobierno es una fachada que esconde una alianza inmoral con grupos armados que han destruido comunidades enteras. Cuando Hernández recuerda que el ministro Iván Velázquez anunció públicamente que no se bombardearían campamentos con menores, queda claro que el gobierno les envió una señal inequívoca a las guerrillas: reclutar niños les daba inmunidad militar. Y los criminales entendieron el mensaje. Lo que siguió fue un aumento sistemático del reclutamiento, suicidios de menores indígenas presionados por las disidencias y una expansión sin precedentes del control territorial de las estructuras armadas. Todo esto no ocurrió por accidente, ocurrió porque el gobierno de Petro decidió privilegiar sus acuerdos ideológicos con el ELN antes que la vida de los niños colombianos. Cabal complementa esta denuncia mostrando cómo la narrativa del gobierno ha logrado desarmar conceptualmente al Estado. Con el cuento del DIH manipulado, han intentado convertir operaciones militares legítimas en supuestos crímenes. Pero lo que realmente ha sucedido es que, al frenar bombardeos y exigir humanismo unilateral, dejaron a la fuerza pública expuesta y debilitada frente a organizaciones narcoterroristas que jamás han respetado protocolos de nada. Petro, desde su ideología y desconocimiento del orden constitucional, ha convertido al ejército en un organismo al que se le exige pedir perdón mientras los criminales se fortalecen.